Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en este día miércoles 5 de enero del año 2021. Hoy pues, es el Día de los Santos Reyes, mañana se come, hoy en la noche, hoy en la noche se come la rosca de Reyes en México y mañana los niños que todavía están esperando sus juguetitos de los Santos Reyes y no del Santo Claus, porque muchos no creemos ese panzón, no creemos en ese panzón transnacional, ya abren sus regalos. Así es. Abren sus regalos. Una tradición muy arraigada en el centro y sur del país más que en el norte. Los Santos Reyes y los niños los esperan ansiosos porque es el día en que los niños reciben los regalos de los Santos Reyes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Va a saltar. Así decía estas fabulosas ardillitas de Lalo Guerrero, las famosas ardillitas Pánfilo, que era el más travieso de todos, Anacleto. En fin, gloriosas las ardillitas. Oye, pero fíjate que muchas mexicanas el día de hoy, y algunos mexicanos mañana, van a recibir como regalo ropa, y mucha de esa ropa, amigos y amigas, pues va a poder tener incluso algunos decoraciones de carácter indígena autóctono. Algo así como esto, Olga Alicia. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees, Olga Alicia? ¿Qué crees? Que son plagiadas. Son plagiadas de nuestros artesanos tan queridos y tan estimados, Olga Alicia. Es una verdadera pena lo que está sucediendo con ellos. Sí, es cierto, las artesanías mexicanas, los diseños, los bordados que hacen las indígenas, algunos hombres, la mayoría mujeres, pero que son creaciones bellísimas, combinaciones de colores extraordinarios. A mí en lo personal, híjole, no puede haber nada mejor para la ropa que esa ropa auténtica, típica, que crean las manos de las mujeres indígenas, pero no soy la única que lo sabe apreciar. Y tan es así que grandes marcas de diseñadoras de moda, pues se han robado los diseños de las indígenas mexicanas y ya son años de una pelea, de una lucha, porque se les respeten sus derechos de autor, su propiedad. Y vamos a ver cómo prosigue este proceso, este fenómeno de hurto descarado de una autoría intelectual y de una cultura milenaria. Así es, fíjate que la agencia rusa Times precisamente nos trae esta imagen, fíjate, Alicia, cómo aquí la nativa, la indígena nativa, tiene una especie como de quetzal, una cosa así muy bonito, muy hermoso. Y si te fijas en el diseño ya de alta costura, pues es el mismo, ¿no? Es el mismo diseño. Sí. Obviamente, pues el precio entre que se obtiene una cosa como esta y otra cosa como esta, pues definitivamente son varios miles. Sí, mira las líneas, por ejemplo, con lo que termina abajo el vestido, las rayas que lleva verticales también, el cuello, las líneas en el cuello, es un robo de una idea, y no solamente es una idea, sino, como lo decía, de una cultura ancestral. Bueno, pues los artesanos indígenas mexicanos han denunciado ya el plagio de sus diseños por parte de marcas y por diseñadores internacionales, y han tachado como una violación a la propiedad intelectual su intento de justificar, fíjese lo que dicen estos delincuentes que se roban los diseños, intentan justificar el uso de estos patrones creados por las indígenas como un homenaje al patrimonio cultural local. Ay, es que estoy homenajeando a la creatividad, las manos y la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Hacer una típica muñeca de trapo lele puede demorar hasta 14 horas, mientras que bordar una bolsa implica un trabajo de meses, comenta Carmen Lucio, una mujer indígena otomí, que para vivir se encarga de vender las artesanías que ella misma fabrica, producto de su imaginación y de su identidad. Yo lo hago, lo corto, lo mido, luego voy a cortar los estambres, explica Carmen Lucio,
y agrega que dedica 3 meses para bordar y terminar una bolsa. Las imágenes que plasman decenas de artesanos indígenas en su trabajo han sido copiadas por grandes empresas e incorporadas y reproducidas en sus propios modelos. Algunos imitadores aseguran que lo han hecho pues con el propósito de rendir un tributo, un homenaje a la cultura mexicana. Ajá. ¿Y quién se queda con las ganancias? Irma Pineda, representante de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe ante la ONU, opina que ese es un argumento falaz de estas empresas que lo único que buscan es justificar o matizar el robo que están haciendo de las creaciones de los pueblos indígenas y denuncia que se trata de un abuso y un robo descarado. Según la organización Impacto, entre el año 2012 y el 2019, son 23 marcas internacionales las que se han apropiado de los diseños tradicionales de pueblos indígenas. El escándalo del robo de identidad textil estalló en el año 2015, cuando Susana Harp, cantante y actual senadora de la República, denunció en su cuenta de Twitter el hurto de un diseño mexicano. Hoy en día, 6 años después de aquella denuncia en Twitter, la Cámara Alta de la República, es decir, el Senado de la República, aprobó por unanimidad la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que estipula que todo aquel que robe o plagie la identidad textil y cultural de los pueblos autóctonos podrá recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. Sí, 20 años en la cárcel. Si las comunidades y la gente se organizan para exigir el respeto a sus derechos, se logra bastante, afirma Pineda, y subraya que finalmente estas marcas se han visto obligadas a pedir disculpas públicas. Incluso algunas han tenido que retirar del mercado los diseños plagiados. A pesar de este avance en temas textiles, aún quedan muchos frentes de batalla. En diferentes naciones del mundo, casas de subasta no solo se adueñaron de piezas prehispánicas, sino que además las vendieron o intentaron hacerlo. Tal es el caso de una casa localizada en Alemania que preparó 324 objetos para ser comercializados, de los cuales 74 eran patrimonio nacional. Este hecho fue calificado por la Secretaría de Cultura como tráfico y delincuencia transnacional organizada. La recuperación de las piezas ya es una labor activa de este gobierno e incluso el tema ha sido abordado por el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien encomendó a la Guardia Nacional formar un equipo especial para lograr este propósito. Aunado al reclamo estatal, está también la exigencia de los pueblos indígenas a frenar el plagio de sus textiles, su cultura y el hurto de las piezas prehispánicas, cuyo único dueño, subrayan, es la nación mexicana. Los diseños y el arte del país se han ganado un lugar destacado a nivel mundial. Sin embargo, más allá del vaivén de las tendencias de moda, detrás de los bordados y de las históricas piezas, hay toda una cultura profunda, una circunstancia que no deberían olvidar aquellos que portan estampas o exhiben muy orgullosos en sus estantes parte de una herencia que se fue forjando generación tras generación en los pueblos indígenas mexicanos. Pues qué barbaridad con este tema, Olga. Fíjate, siempre que yo veo a grandes diseñadores de moda utilizando estos diseños de nuestras queridas artesanas y artesanos mexicanos, y con esos enormes precios, exorbitantes precios por estas prendas, que solamente tú lo sabes, millonarios
son los que finalmente tienen acceso a poder adquirir estos productos en estas grandes subastas mercantiles que son estos desfiles de moda, las grandes casas diseñadoras de vestido y de calzado, porque incluso esto también lo vemos, Olga, lo vemos que algunos fabricantes extranjeros de calzado y de tenis deportivos también han estado utilizando los diseños de los artesanos mexicanos, las artesanas mexicanas, y al principio lo hacían también con toda impunidad, hasta que también comenzaron a surgir demandas a nivel internacional en contra de estas grandes compañías que finalmente tuvieron que pagar las regalías a los autores, a los indígenas mexicanos, de los cuales ellos habían inspirado para sacar adelante sus modelos. Y fíjate que en el caso del calzado y de los tenis, muchos de estas empresas finalmente se dieron cuenta de que les convenía más sostener alianzas con los artesanos mexicanos y las mujeres mexicanas que fabrican este tipo de textiles, este tipo de diseños tan especiales, tan hermosos, tan coloridos, tan llenos de simbolismo, que es más, decidieron incluso crear ya convenios de trabajo mutuo en donde los artistas mexicanos les están constantemente haciendo propuestas de nuevos diseños especiales para las marcas, y bueno, pues eso es de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio. Pero aquí, en el caso de los textiles, Olga, hemos visto desafortunadamente que estas grandes empresas, estas grandes casas de moda, pues han evadido hasta el momento la responsabilidad de cubrirle lo que le deben a los artesanos, y algunos de ellos todavía se toman la molestia de decir, bueno, voy a tomar este diseño, lo voy a plasmar en un diseño exclusivo y lo voy a vender súper caro. Sí. Y lo más triste de todo, Galicia, es que muchos de estos millonarios que pueden comprar estos, a los indígenas. Sí, que los discriminan, y que precisamente por eso prefieren pagar la marca de un diseño plagiado, ¿sí? Que ir con una indígena en un mercado popular de cualquier zona rural de nuestro país y adquirir directamente de las artesanas y los artesanos el diseño. Sí. Y van a pagar muchísimo menos con un producto original. Qué pena, ¿no? Así es. Qué tonterías, qué estupidez humana de verdad. Bueno, pues ojalá se le haga justicia a los indígenas. Preciosos, Javier, preciosos. Estaba viendo unos gabanes muy bonitos. Estaba viendo uno que es plagiado y pues está muy bonito. Es que lo hacen muy bien, casi se parece al original. Y lo venden en más de 14,000 pesos, Javier. Una indígena que le toma meses y meses crear ese mismo gabán, pues seguramente no le van a pagar esa cantidad, Javier. Pero ya las casas de firmas de modas que se los apropian, que se los roban. ¿Te refieres a este, verdad? Sí, otro que traía aquí está el de marca. El precio. Sí, efectivamente. Y aquí está el original. Así es. Bueno, Javier, pues vamos a otro tema que no, yo creo que no le va a gustar a muchos de nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos, pero a mí me llama muchísimo la atención y quiero decirlo así con toda franqueza. Yo coincido con el Papa, el Papa Francisco, que hace una crítica a las personas que están adoptando animales, mascotas, y le dan el trato como si fueran sus hijos, así dicen perrijos, gatijos, pero que luego no son capaces de mirar el sufrimiento de los seres humanos, de los niños abandonados. No hacen nada por esos niños, pero les dan más cariño, invierten más recursos económicos y tiempo en animales que las propias personas. Y no tengo nada en contra de los animales ni de las personas que adoptan perrijos o gatijos, sino en que no lo hacen proporcionalmente en la entrega, el respeto, la sensibilidad, el cariño, el afecto que requieren muchos seres humanos que están en desgracia, ¿no? Que están en una situación difícil. Y ese es el mensaje precisamente del Papa, ¿sí? De esta ola que viene aparejada con el modelo económico, político, social y cultural, eso es importantísimo resaltarlo, y cultural, ¿sí? Nuestra formación, pues, como seres humanos, ¿sí? Del neoliberalismo, que nos ha hecho individuales, que nos ha hecho personas egoístas,
Y ese es también precisamente, posiblemente, algo que se está reflejando a través de estos hermosísimos animales, Sor Alicia. Los animales son preciosos. Aquí en Cuatro Vientos, quienes han seguido el programa, quienes han seguido el programa de Cuatro Vientos, saben perfectamente bien que la línea editorial de Cuatro Vientos ha sido siempre a favor de respetar a los animales. ¿Sí? A todos. Sí. Pero cuando ya vemos situaciones que se van a mencionar aquí en la nota, Alicia, pues ya como que uno dice, bueno, sí, hay que manejar esta información. Yo quiero tanto a los animales que los quiero libres, Javier. Mira, nada más para llevar a esos animalitos a la estética, Javier. Sí, aquí vamos. Porque los llevan a la estética, al veterinario. Bueno, ya hay psicólogos y psiquiatras para animales, ¿no? El Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles, este miércoles en el Vaticano, y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños. Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar, subrayó el Papa durante la primera audiencia general del año en la Sala Pablo VI. El pontífice exhortó también a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de las parejas que desean acogerlos se haga realidad. La negación de la paternidad y de la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad. La civilización se vuelve más vieja, dijo el Papa Francisco, y volvió a criticar el llamado invierno demográfico y la dramática caída de la natalidad que se registra en numerosos países occidentales e instó a tener hijos o bien a adoptarlos, adoptar niños. Tener un hijo siempre es un riesgo, ya sea natural o adoptado, pero más arriesgado es no tenerlo. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual, recalcó el pontífice. En junio de 2021, el estudio global que se denomina Carga Mundial de la Enfermedad y que fue publicado por la revista The Lancet, reveló que la tasa de natalidad a nivel mundial había disminuido 2.3%, reduciéndose a poco más de la mitad en comparación de hace 40 años, que era 4.9 hijos en 1980. El dato ahorita de 2.3 son hijos, no es por ciento. 2.3 hijos por pareja en lugar de 4.9, que era en 1980. El estudio muestra una disminución drástica en regiones como Europa y el oriente de Asia, pero aún con altas tasas en África. De acuerdo con estimaciones de diversos organismos internacionales, para mantener el ritmo de reproducción humana, se debe mantener una tasa de fertilidad de 2 hijos. Y mientras que países como Níger, Chad y Somalia del continente africano mantienen tasas de natalidad superiores a 7 hijos por familia, países como Corea del Sur, Japón y Singapur, las familias solo optan por tener un solo hijo. La ONU estima que la población mundial ascenderá a 9.600 millones de personas para el año 2050. Sin embargo, muchos de los países desarrollados presentan un aumento en sus censos debido a la migración de diversas regiones del mundo, como América Latina, África y Medio Oriente. Mientras tanto, un informe sobre animales domésticos realizado por la agencia médica GfK asegura que más del 56% de la población mundial tiene por lo menos una mascota en casa. Esta situación, a su vez, está generando una enorme industria de productos diversos
para las mascotas de los humanos. Estadísticas de la consultora Euromonitor Internacional demuestra que el consumo de productos para mascotas ha alcanzado el valor de 1.900 millones de dólares y con un crecimiento regular anual para el 2022 podría llegar a 2.000 millones. 2.000 millones de alimentos y productos para mascotas, Javier. Sí, ese sería el valor de sus ventas, es increíble. La verdad, Olga, es que, híjole, hay tantos problemas que se le van acumulando a las personas con este tipo de modelos en donde las competencias, los individualismos, el egocentrismo, la vanidad, todo este tipo de malos hábitos, de malos conceptos de lo que viene siendo finalmente la conducta humana en convivencia socialmente, que pues nos van aislando. Y hay a veces también tanta desilusión de nuestros contemporáneos, de los humanos, salud, que mucha gente opta por, y eso, de ahí viene el famoso refrán de que amo más a mi perro que a los seres humanos, ¿no? En realidad, y el perro es el mejor amigo del hombre, porque hemos encontrado finalmente que también nuestras relaciones sociales en ámbitos culturales, sociales, políticos, económicos, pues han fracasado y encontramos finalmente en estos animalitos hermosos la compañía perfecta, ideal, para poder sobrellevar la vida, porque a esos grados se llega. Sabemos ahora que cuando un animalito, una mascotita muy querida, que se integra así al 100% como una parte de la familia, fallece, pues ocurren verdaderos tragedias también en la familia, en el resto de la familia humana, ¿verdad? Cuando fallece uno de estos animalitos. Entonces, Olga, híjole, es muy complejo el problema, pero sí, qué bien hace el Papa, para mí, hace bien el Papa en hacer este llamado a actuar menos egoístamente, sí, querer, cuidar, proteger a los animalitos, a los animales, amigos, amigas, dejarlos ser lo que son, animalitos, ¿sí? Debe ser posible mejor en su medio ambiente, no en zoológicos, y finalmente también, pues, revalorar el hecho de tener hijos, ¿no? Sí. Aunque sean adoptados. Sí, Javier, es mucho más cómodo tener una mascota porque los hijos van creciendo, se van convirtiendo en personas con capacidad de discernimiento, con criterios propios. Se pasa por una etapa de conflicto muchas veces de los padres con los hijos, sobre todo cuando entran a esta edad rebelde por naturaleza, de que es la adolescencia. Luego tenemos conflictos con hijos que crecen siendo totalmente pues diferentes en su modo de pensar a como somos sus padres, y a veces en su modo de sentir también, y provocan también sufrimiento, cosa que no te va a generar una mascota, ¿verdad? Pero pues también es la actitud que uno debe tener hacia los hijos, total, darles la libertad, ¿verdad? Para que sean y se realicen como quieran. Como padres, lo único que queremos es que nuestros hijos sean felices, con nosotros o sin nosotros, ¿verdad? Pero que sean felices. Y lo que sucede muchas veces con los animalitos es que los estamos sobreexplotando, Javier, obligándoles a que sean como el receptor de nuestras frustraciones, de nuestras propias limitaciones emocionales, y entonces se convierten como los psiquiatras, o como dices, el mejor amigo, pero en realidad es el ser vivo al que vas a sentir cercano porque has desarrollado una incapacidad para relacionarte con otros seres vivos, empezando por los que pudieran ser tus propios hijos, si los tienes o si los hubieses tenido. Eso es lo que, esa tarea ingrata le estamos dando a los animales, que nos aguanten, que nos soporten como seres humanos, ¿verdad? Y una mascota, un perrito, no se va a convertir en tu enemigo. Nunca. Puede ser que un hijo no llegue a ser tu enemigo, pero sí te llegue a cuestionar fuertemente y llegues a tener rupturas hasta sentimentales con ellos, ¿no? Dolorosas. Pero el perrito no, el gatito no. Entonces también es una forma cómoda
de estar enfrentando la vida, Javier. Ya en otro momento hemos platicado de cómo hemos perdido capacidad de comunicación entre nosotros mismos, los seres humanos, hasta en la propia familia, y ya todo lo limitamos. Hay gente que prefiere comunicarse a través de celular y ni siquiera con la voz, sino grabada, con mensajes de voz o con mensajes escritos, que en persona. Ya antes las había que preferían nada más llamar por teléfono y no ver a las personas, ni siquiera a los seres queridos, pero ahora ni siquiera es el teléfono, no es la voz tuya, es una grabación que haces o un mensajito escrito que mandas, y nos vamos encerrando, siendo animales como somos también nosotros, animales sociales por naturaleza, nos vamos aislando, y esto nos va creando también otras psicopatías y otras dependencias, Javier, respecto de la persona. Me tienes que aguantar a mí porque yo ya no me relaciono con más, ¿verdad? Entonces, no es sano lo que estamos haciendo. Yo he visto, seguramente ustedes también, amigos, amigas, han visto cosas que, si las analizamos con seriedad, llegan a ser hasta aberrantes, porque atentan contra la naturaleza de esos animalitos a los que decimos amar tanto. Por ejemplo, los queremos humanizar, los queremos que se conviertan en seres humanos, realmente sean nuestros perrijos, nuestros hijos, nuestras hijas que no tenemos, que no queremos tener. Y entonces, cuando llegan a un momento en que el perrito, la perrita ya está en celo y quieren que se cruce con un macho de su especie, pues organizan bodas, así, y hay empresas encargadas de organizar las bodas, y se compran los vestidos de novia para la perrita, Javier, el traje para el smoking, para el perrito, y se hace una fiesta con los amigos humanos que llevan a sus perritos a la fiesta, y se reparten tortas, pasteles de, pues me imagino, un alimento especial que les agrade a los perros, y así lo hacen. Entonces, pongo el ejemplo de las bodas, pero sobran los ejemplos de fiestas que hacen como si fueran las piñatas de los cumpleaños de los niños. En fin, una serie de cosas que no se vale, porque estamos trastocando la naturaleza del animal, de la mascota. Los traemos vestidos ridículamente, se les ponen botitas, les ponen moñitos, los traen como si fueran unos bebés, unas bebés o unos niños de la familia, y no lo son. Atentamos contra la naturaleza que les corresponde a ellos, ¿no? Pues sí, Olga, mira, sobre esto podemos hacer un programa especial específicamente hablando de esta relación entre los seres humanos y nuestras mascotas, que hemos ido sumando animales que realmente a veces uno considera que son hasta muy peligrosos para que los tengas en tu casa como mascotas, y sin embargo, que luego pues han cobrado también lesiones, víctimas humanas, ¿no? Entre los dueños de estas mascotas, porque a final de cuentas los animales son instintivos. Nosotros tenemos sobre ellos la ventaja esta de la abstracción, ¿sí? Que nos ha finalmente llevado a crear esta capacidad que tenemos en la mente para poder modificar nuestro entorno, nuestra realidad, con base a estos conocimientos que nos han dado la inteligencia, ¿no? La conciencia de nosotros mismos. Pero vivimos momentos en la humanidad, Olga, insisto, yo se lo achaco mucho al modelo de desarrollo que está viviendo actualmente la humanidad, ¿sí? Y que pues nos ha llevado a estados muy, muy aislados en lo personal, ¿sí? A los seres humanos cada vez estamos más y más tristes, viviendo de falsas esperanzas, de consumismo, que de una forma u de otra también nos lleva a ser muy desgraciados cuando la cosa que compramos para poder tener una satisfacción, una alegría, pues nos deja de ser finalmente ya útil, ¿no? Para entonces adquirir la nueva mercancía que está a la mano. Y es muy interesante ver cómo precisamente las mascotas han llegado finalmente a tener una humanidad totalmente ficticia, y bueno, nos hacen vivir grandes alegrías, pero en muchos casos la adopción de estas mascotitas termina finalmente cuando son, fíjate lo que son las cosas, muchas veces
la mascota llega a nuestros hogares cuando es prácticamente un bebé, un cachorrito, sí, un cachorrito, una cachorrita. Pero en cuanto empieza a desarrollarse y empieza a generar algunos problemas por sus conductas naturales, pues, entonces ya no se nos hace tan bonitos. ¿Y qué hacemos? Deshacernos ¿Y qué hacemos? Ellos. Usted, amigo y amiga de seguro, conoce infinidad de videos en donde vemos cómo la gente lleva a sus animalitos a lugares, a veces ya ni siquiera tan apartados de las ciudades, de los pueblos, ahí mismo en las calles, ahí los dejan y salen corriendo con sus vehículos. Y da una pena y da una tristeza terrible ver a estas pobres mascotas de un año, año y medio, corriendo atrás del vehículo, tratando de alcanzar pues al jefe de la manada, ¿no? Sí. Al macho o a la hembra alfa, que para ellos, a veces en el caso de los perritos, pues somos para ellos, ¿no? Y es terrible verlo. Sí. Entonces, esto, Olga Alicia, definitivamente, te digo, sería objeto posiblemente de un programa en particular sobre este fenómeno. Sí, yo un último comentario nada más, Javier. Hace ya años, no sé cuál sea la estadística actual, pero hace años tuvimos oportunidad de platicar con una autoridad municipal que nos comentó que en Ensenada, que yo siempre he visto, pues nada más porque he vivido en otras ciudades del país y me percato que Ensenada tiene, yo creo, de los más altos promedios per cápita de mascotas. Es decir, en lugar de tener uno o vaya, 2 perros, de veras pasa por casas donde es un perrerío realmente los que tienen en esas casas, ¿no? Y luego sucede esto que tú estabas comentando. Muchos lugares donde fueron juntando esos perros porque tenían niños, etcétera, eran sus mascotas, después ya no los quisieron, los niños crecieron, los padres ya no se quieren hacer cargo de los animales. Y entonces en Ensenada, según los datos que tuvimos ya hace varios años, tenía un promedio de 5 perros por cada habitante, pero hablando de perros callejeros. Sí, aparte estaban los perros que sí tienen su amo, que siguen viviendo en una casa, y se refería nada más a los perros abandonados, a los que echan a la calle. Son 5 perros en la calle por cada persona, contando desde los niños recién nacidos hasta los ancianos. Por cada habitante de Ensenada, 5 perros callejeros. Imagínate eso, sí, no, Javier, es terrible, sí, ¿no? No, es terrible. Sí. Y mencionando algo, el Papa Francisco tiene mucha razón cuando también hace un llamado a los gobiernos para que aceleren los trámites para poder generar adopciones de niños y niñas sin hogar. Eso sí. Definitivamente tiene toda la razón también. En México, lo sabemos, aquí en Baja California particularmente, conocemos perfectamente bien que iniciar un trámite para adoptar a un niño o a una niña sin hogar, Olga, que están viviendo en los asilos, en los hospicios, en las casas, las casas para niños sin padres, Olga, tardan meses, si no es que años. Conocemos un caso en particular que tú recordarás hace una persona con la que, un matrimonio con el que no podían tener bebitos. Sí, un matrimonio de amigos muy queridos, que por cierto tenían varios perros y querían tener un bebé y batallaron muchísimo. Y estuvieron haciendo el trámite 1, 2, 3, 4, 5 años, no lo lograron. Al final finalmente, después de algunos perritos y gatitos por ahí, finalmente pudieron tener una niña preciosa, preciosísima. América, preciosa niña, preciosa. Y se quedaron ya nomás con un perro. Y se quedaron nomás con un perro, sí. ¿Sí? Es que es una... Sí, y a mí me da mucho gusto ver esa alegría tremenda de este matrimonio que logró tener esta niña, América, a quien nosotros también queremos muchísimo, hace tiempo que no la vemos. Sí, debe estar ya bien grande. Ya debe ser casi una señorita. De seguro de tener unos 12, 13 años. Es de la edad de Natalia, así más o menos, Javier. Es que sí, tiene 13, 14 años. Y bueno, para quienes creen que los animales son sus hijos, eso, y los tratan como si fueran humanos, eso sí es contra natura. No es contra natura permitir que las parejas, incluidas las que son del mismo sexo, adopten un niño si quieren conformar una familia. Y creo que aquí mucha gente se persigna y echa toda su mochería y su intolerancia, abuelo,
y no se pone a pensar que es más contra natura, lo que sí es contra natura es tratar a los animales como si fuesen seres humanos, humanizarlos, y que es más natural que una pareja del sexo que sea pareja heterosexuales o del mismo sexo, adopten a niños que están sufriendo por falta de cariño y de atención. Sí es. Y sin dejar de señalar una cosa, permíteme nada más un momentito para que tú hagas tu último comentario. Este sería mi último comentario. Sin dejar de señalar, Olga Alicia, que en una acción totalmente contraria al llamado que está haciendo el Papa Francisco, ¿sí? Un sector muy importante de la Iglesia Católica, ¿sí? Está luchando para parejas que realmente quieren y desean tener hijos, adoptarlos, ¿sí? Cuidarlos, amarlos, protegerlos, ver que tengan un desarrollo óptimo, esperanzador para sus hijos y sus hijas adoptadas, ¿sí? Se están oponiendo a que adopten, ¿sí? Y me estoy refiriendo a los casos de las parejas conformadas por los matrimonios de la diversidad sexual, que tú sabes que desafortunadamente la Iglesia Católica, ¿sí? Está en contra de que ellos puedan adoptar. Son situaciones que, bueno, tendría que analizarlas también el propio Papa. Ajá. Sí, por último, yo me quedo con esta frase final del Papa Francisco. El Papa lamenta que animales domésticos reemplacen a los hijos. Hoy vemos egoísmo y luego dice al final, siempre es un riesgo tener un hijo, pero más riesgoso es no tener hijos. Así es. Sí. Bueno, Olga, vamos a la siguiente nota. Raquel Camacho, bienvenida, muchísimas gracias, muy amable por hacerte presente también en nuestro programa, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Oye, vamos a tratar, ahora entramos al tema del coronavirus que está generando esta pandemia, amigos y amigas, que simple y sencillamente se niega a desaparecer de la faz de la Tierra. Y hay dos notas muy buenas, Olga, muy buenas, tocando diversos aspectos relacionados con lo que ha sucedido con el tema de Omicron, otra variante que ayer se dio a conocer por parte de investigadores franceses, y lo que está pasando también con las certificaciones de vacunación organizada y los antivacunas. Así es, aquí en Cuatro Vientos la información más responsable para poder conocer la dimensión del problema y sin caer en el sensacionalismo. Así es. Omicron supone ya el 95% de los casos en Estados Unidos y los dobla la cantidad de casos en una semana. Además, aparece una variante más, aparte de Omicron, la IHU en Francia. La variante Omicron del coronavirus supone ya, reiteramos, el 95% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, donde los contagios se han doblado en esta última semana, anunciaron hoy las autoridades sanitarias. Así es, mire, en una nota conjunta que hemos armado entre Cuatro Vientos, Agencia EFE, CC News y otros medios de comunicación, también se agrega en esta nota, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, Raquel Walensky, dijo en rueda de prensa del equipo de respuesta de la Casa Blanca a esta pandemia, amigos y amigas, que la media de casos al día en la última semana ha sido de 491,700 contagios tan solo en los Estados Unidos. Un incremento, y esto es promedio, un incremento del 98% respecto a la semana previa. Sí, es promedio porque ayer anunciábamos que había subido a 1 millón de contagios en un solo día. Tan solo el lunes, fue lunes, se registró más de 1 millón de nuevos casos en el país, pues porque están ya de veras muy, muy asustados o preocupados por la expansión de la variante Omicron. Walensky agregó que en los últimos 7 días el promedio de ingresos hospitalarios en los Estados Unidos fue de 14,800 personas al día, lo que supone un aumento del 63% frente a la semana anterior, mientras que hubo una media de 1,200 fallecimientos al día para un incremento del 5%. Dijo Walensky, en las últimas semanas y durante las vacaciones,
hemos visto un incremento rápido y significativo de los casos de COVID-19. Este aumento es por el influjo de casos causados por la variante Delta y, lo que es más importante, por el repunte de casos Omicron. Se están presentando los dos. Así es. Y cuando el mundo enfrenta la rápida expansión de Omicron, una nueva variante de la COVID-19 aparece en el escenario internacional. IHU es el nombre oficial de esta variante que ha puesto en alerta ya a los científicos del mundo debido a que tiene 46 mutaciones, superando el número que tenía previamente Omicron. A pesar de que todavía hay muy poca información, la preocupación es que, al igual que en el caso de Omicron, la variante IHU represente un gran riesgo por su alto grado de transmisibilidad. Cabe recordar que en el actual panorama de Omicron, la capacidad de contagio es lo que ha empezado a saturar con pacientes a los sistemas de salud en varios países del mundo. La nueva variante de COVID-19 fue identificada desde hace varias semanas por un grupo de investigadores franceses y es derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo durante el pasado mes de septiembre. Fíjate nada más. ¿Por qué la variante se llama IHU? Bueno, fue descubierta en el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella y las siglas de esta institución son IHU. De hecho, a través de su cuenta en Twitter, el instituto ya había confirmado el pasado 9 de diciembre que había bautizado esa variante con las siglas del propio instituto. Los investigadores publicaron a finales del mes pasado un preestudio, pendiente todavía de validación por sus partes, sobre esta variante IHU llamada B1642, de la que se conoce todavía muy poco. Lo anterior debido al número limitado de casos registrados en el mundo. Y mire, según este centro especializado en enfermedades infecciosas, creado y dirigido por el doctor Didier Renaud, los primeros de estos casos ya fueron localizados por los científicos en la localidad de Forcalquier, en el departamento de los Alpes de Alta Provenza. Al momento se tiene constancia de una docena de casos en la región de Marsella que se asocian con viajes a Camerún, en África. Esta variante IHU, como lo comentaba Javier hace un momento, contiene 46 mutaciones, es decir, más que las que contiene Omicron, y es una de las dos derivadas de la B1640. Esta se había localizado a finales de septiembre en la República del Congo. Un elemento peculiar de esta variante IHU es que una de sus mutaciones se asocia con un posible aumento de la transmisión del virus. A partir de este momento, como ha ocurrido con el resto de las variantes de COVID-19, iniciará el proceso de análisis sobre los casos detectados para determinar cuál será el impacto a futuro de IHU. Pues así está, amigos y amigas. Es importante que demos primero que nada dar a conocer la situación real que se está viviendo en el mundo con Omicron, pero también vamos a seguirle los pasos como lo hicimos cuando surgió Omicron. Olga Alicia, ¿te acuerdas que lo estábamos mencionando hace precisamente aproximadamente un mes atrás, mes y medio atrás? Estábamos dándole seguimiento a lo que entonces era la última aparición de estas variantes, y lo mismo vamos a hacer con esta variante IHU. Olga, vamos a continuar con la información, la segunda nota, y después si quieres ampliamos más información. Así es, porque no se trata nada más, hablamos de Estados Unidos, donde ya el lunes registraron en un solo día 1 millón de personas contagiadas de COVID-19. Es en otras partes del planeta donde también se están dando oleadas muy fuertes. En México no las registramos aún, pero por ejemplo, sí, en el norte de la República, y de eso vamos a platicar después. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, vamos a mencionar solo como ejemplo el caso de Francia, donde el propio presidente, con frases y términos muy fuertes,
cuya traducción sería en español de las palabras más fuertes que tenemos para insultar, dijo, tengo muchas ganas de fastidiarlos. La traducción más suave que se ha hecho de esto que dijo Emmanuel Macron, el presidente francés, es, tengo muchas ganas de joderlos, de fastidiarlos. Es la frase del presidente Macron contra quienes aún no se han vacunado en Francia. Los antivacunas. Así es. En tanto, en México florece la venta ilegal de certificados de vacunación. Fíjese usted, la arremetida del presidente francés, Emmanuel Macron, este martes contra las personas en Francia que no han sido vacunadas contra la COVID-19, sorprendió al país por la frase tan contundente, tengo muchas ganas de joderlos, ya sabe usted cómo lo decimos en México. BBC News Mundo, Milenio y Cuatro Vientos, les damos a conocer esta información, amigos y amigas. La arremetida, entonces, es sobre todo generó tantas respuestas, tantas reacciones a nivel mundial, sobre todo por la contundencia y el lenguaje que utilizó el mandatario francés, que culpa a los antivacunas de dificultar la salida de la crisis para todo el mundo. A los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. Así lo seguiremos haciendo hasta el final, dijo en una entrevista ofrecida al diario francés Le Parisien y publicada ayer martes. El controvertido verbo francés que utilizó el jefe de Estado, que se llama, este verbo sería enmender, es muy coloquial y según el contexto puede traducirse también por cabrear, hacer la vida imposible o simple y sencillamente joder. Ante ello, sus oponentes políticos dijeron que el fuerte lenguaje que usó en la entrevista no era digno de un presidente, aunque también hubo quien defendió a Macron, comenzando por el diputado Christopher Castaner, quien aseguró que los franceses necesitan esta claridad, esta contundencia. Utiliza una palabra que muchos franceses la dicen o la piensan, dijo. También se mostró comprensivo su ex primer ministro, Édouard Philippe, uno de los rostros más populares en la política del país, tanto en el centro como en la derecha política de su país. Dijo, el presidente se explica a veces de forma familiar. Creo que todo el mundo ha comprendido lo que quería decir y ya dirá él si se arrepiente o no, ¿sí? Y pues con esto apoyó sin rodeos la vacunación obligatoria. Sí. En la entrevista, Macron añadió que aunque no tiene en mente vacunar por la fuerza a los que se niegan a ser vacunados, espera presionar a la gente a vacunarse, limitando tanto como sea posible su acceso a actividades de la vida social. Mire, dijo lo siguiente, no enviaré a las personas no vacunadas a la cárcel, así que tenemos que decirles, a partir del 15 de enero, ya no podrán ir a restaurantes, ya no podrán ir a tomar un café, ya no podrán ir al teatro, ya no podrán ir al cine. Sí, porque les van a exigir un comprobante de vacunación que no lo van a tener. Estos días el Parlamento francés debate precisamente sobre un proyecto de ley que contempla la introducción de un pasaporte de vacunación cuya aplicación implicaría vetar el acceso a gran parte de la vida pública a aquellos que no estén vacunados. Los comentarios de Macron y la tensión en la Asamblea frenó el calendario inicial previsto por el gobierno que quería aplicar el pasaporte a partir de este 15 de enero próximo. Varios países europeos están introduciendo vacunas obligatorias. Austria empezará con este plan para los mayores de 14 años a partir del próximo mes y Alemania está planeando una medida similar para los adultos. Mientras tanto, amigos y amigas, en la Plaza de Santo Domingo, a tan solo 3 cuadras del corazón de la Ciudad de México, es decir, el Zócalo y obviamente la sede del Poder Federal en este México tan interesante, la delincuencia halló un nuevo mercado, la venta de certificados apócrifos
que acreditan la vacunación contra el COVID-19 con la marca de la farmacéutica que elija el comprador, esto a fin de poder viajar al extranjero o acceder a lugares restringidos a los no vacunados con un costo de 3,500 pesos y que se entrega en un lapso de tan solo 2 horas, Olga. Sí, es que aquí muchos mexicanos también están buscando esos certificados, Javier, a partir de que Estados Unidos empezó a poner condiciones de con qué vacunas podían, bueno, todos exigen que se presente un certificado de vacunación para poder viajar hacia sus países, subir a los aviones, ¿no? A los camiones, a los trenes. Pero además, pues están pidiendo que estén vacunados con Pfizer o con X o Z vacuna, y entonces si nos vacunaron con otras, pues hay quien está acudiendo a estos falsificadores para tener el comprobante de que fueron vacunados con Pfizer y poder ser recibidos en otros países. Bueno, como sucede con actas de nacimiento, credenciales de lector, títulos universitarios o facturas de delincuentes, encontraron esta oportunidad para hacer dinero. Y debido a que biológicos como Sputnik, de fabricación rusa, no tienen el aval de las autoridades de Estados Unidos y de algunos países de Europa, quienes desean viajar y no cuentan con el esquema completo de vacunación o se les aplicó una vacuna no aceptada en el extranjero, recurren a ese mercado negro de falsificación de certificados en el que incluso pueden elegir entre Pfizer, BioNTech o AstraZeneca. Ay. Yo te puedo sacar ese certificado médico aquí, que tiene que llevar a fuerzas el código QR, los datos y las vacunas conforme te las pusiste. En el QR llevas tus datos, el nombre de las vacunas y las fechas, por si te lo llegan a escanear, salgan todos los datos y todo sin ningún problema. Y eso te sale en 3,500 pesos, porque esas constancias son personalizadas. Eso le ofreció una mujer durante el recorrido del periodista del periódico del portal Sin Milenio en la plaza de Santo Domingo, en Galicia. Y ahora sí, es realmente impresionante. Yo quiero señalar y quiero destacar, Olga, que esta de las antivacunas ya tiene, pues cuando menos fácilmente un poco más de un año, cuando se empezó ya a hablar de que íbamos a tener acceso en diciembre del año pasado a las vacunas. En aquel entonces apenas se estaban desarrollando, a mediados del año pasado, ya había gente que decía, es que llegaban al extremo de decir, es que ni siquiera existe el coronavirus y la COVID, no es cierto, es una mentira, ¿sí? Y cuando comenzaron a aplicarse las vacunas, muchos de estos antivacunas se negaron rotundamente a aplicárselos. Bueno, hoy en Galicia no hay un día en que no vea yo el caso de un antivacuna famoso, muchos de los famosos influencers, muchos deportistas, muchos artistas, muchos políticos que no se querían poner y que estaban por no vacunarse y no vacunar, en el caso de los gobernantes, no vacunar a su población, Olga, cayeron enfermos y muchos de ellos con la pandemia y muchos de ellos ahorita en este momento ya forman parte de la estadística de las muertes provocadas por el virus y sus mutantes. Sí, y bueno, pues así de absurdos somos en la humanidad, en nuestra humanidad, ¿no? Porque mientras países como Estados Unidos, lo que hablamos ahorita de Francia y otras naciones, tienen vacunas hasta para tirar para arriba, Javier. Sí, porque se les caducan. La gente no se quiere vacunar. Ayer escuchaba yo una imploración. En este caso, el presidente de Francia fue los quiero joder, los quiero obligar, ¿no? Que entiendan de algún modo que se deben de vacunar. Y por el daño que están haciendo los no vacunados. O sea, al no vacunarse, pues permiten que el virus se siga propagando. Y en el caso del presidente de Estados Unidos fue una imploración, dijo, en caridad de Dios, por amor de Dios, vacúnense los no vacunados, los que no lo han hecho. Tenemos las vacunas, tenemos los puestos de vacunación, tenemos todo, pero la gente no acude a vacunarse porque tiene prejuicio, porque tiene temor. Y esto es paradójico porque los países ricos les sobran las vacunas, pero la gente no se quiere vacunar, entonces hay un alto porcentaje de no vacunados
Mientras que en muchos países pobres la gente daría cualquier cosa porque les llevaran vacunas y no les llegan porque no tienen dinero para comprarlas. Así de absurdos somos, y mientras no se vacunen los pobres y no se vacunen los habitantes de países ricos, la humanidad seguirá con un alto porcentaje de vacunación y por lo tanto el virus seguirá desarrollándose, evolucionando, causando estragos, y no sé por qué ni siquiera cuando nos afecta tanto como nos está afectando el bolsillo, la gente, las naciones aceptan la situación que estamos viviendo, Javier. Sí, sí, y los argumentos que se han utilizado, algunos de ellos estamos viendo en esta imagen, sí, porque me va a dejar estéril, porque no voy a poder eliminar, me va a dar mucho reflujo, no voy a poder bajar de peso, voy a tener problemas posparto, me podría inhibir las enzimas para detener el crecimiento de cáncer, en fin, Galicia, las cosas más absurdas, ¿sí? Me van a implantar un chip para poderme tener bajo control, en fin, tantas y tantas tonterías que en realidad, Olga, países como Nueva Zelanda, que tú sabes que es una de las naciones en donde se contuvo tremendamente y así es el coronavirus, y que aún con estas nuevas variantes ha logrado mantener muy bajos niveles de contagio, fue motivo a que aplicó una estricta política pública de salud, en donde dijo, para empezar, voy a confinar a toda mi población. Primero, no voy a cerrar mis puertas, voy a cerrar todos mis aeropuertos, voy a extralimitar el ingreso de extranjeros a mi país. Segundo, voy a aislar totalmente a mi población durante 2 semanas. Tercero, cuando estén las dosis de vacunas, se les voy a aplicar a todo mundo por igual, porque entendieron, Olga, y esto tú recordarás, esto lo dijimos nosotros en Cuatro Vientos, yo creo que habrá sido por allá de mayo, junio del año pasado, cuando se empezaban algunas naciones del mundo empezaban a decir, bueno, ¿y por qué Nueva Zelanda ya está libre de contagios? Pues fue precisamente por esto, porque su gobierno dijo, señores y señoras, todos vivimos en este país y este país está en una alerta sanitaria y ustedes me van a perdonar, pero vamos a aplicar estrictamente estos controles para evitar que la gente se contagie a futuro. Y han tenido tal nivel de éxito que, te digo, son en este momento de los países que más han logrado reducir sus índices de contagio, sin hablar, obviamente, también sus casos de muerte provocada por la COVID. Eso lo comentamos aquí como algo que podría haberse aplicado también en nuestro país, pero bueno, ante el crecimiento de Omicron, las autoridades mexicanas, y yo entiendo, Galicia, al presidente y a todo el sector salud y a los gobernadores diciendo, no vamos a espantar a la gente diciendo lo que está pasando en el mundo. O sea, medios como los nuestros, amigos y amigas, no vamos a ocultar esa información. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. No le vamos a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, sí, ni a López-Gatell, que afortunadamente nada más tiene una gripa. No, ayer estaban diciendo que se habían enfermado, sí, ya está confirmado, no tiene coronavirus, la pandemia, no tiene COVID. Pero, Olga, tarde que temprano, esta cuarta ola provocada por la variante Omicron, les va a llegar al centro y al sur de la República Mexicana. Nosotros acá en el norte de la República, Olga, tú estás muy preocupada por Chihuahua, estamos muy preocupados por lo que está pasando en Baja California, por lo que está pasando en Sonora, en donde los servicios sanitarios están comenzando a tener incrementos en sus personas encamadas y entubadas, Olga, de una manera importante. Y tiene que ser, ¿por qué? Porque en el norte de la República tenemos un intenso tránsito de personas que van o vienen de cualquier parte de los dos países que hacemos frontera en el norte, Estados Unidos y México. Y segundo, porque en el caso de Baja California, que hemos tenido condiciones de semáforo amarillo, cuando menos, desde hace un buen rato, y que han estado tratando, incluso de naranja, Olga Alicia, tú todavía recordarás, cuando entramos a diciembre del año pasado en semáforo naranja, y bueno, las autoridades han sido muy complacientes, y ficticiamente, siento yo, se bajó de naranja, se bajó a amarillo,
pues para tratar de no incidir en los festejos de diciembre, en las ventas de diciembre. Así es. En las ventas de diciembre. Y bueno, ¿qué tenemos esta semana, Alicia? Y desde pues el pasado fin de semana. Una oleada nueva de contagios, Javier, aún con las personas vacunadas. Esa es la muy mala noticia. La buena es que México se encuentra entre los países con mayor porcentaje de vacunación. Ahorita está en pleno la campaña de la tercera dosis, la de refuerzo. Y por cierto, a los ensenadenses que están en la edad de 40 a 59 años, acudan. Hoy empezó precisamente la vacuna de refuerzo, la tercera dosis, aquí en el Centro Cultural Riviera del Pacífico, en el edificio Riviera. Ahí están vacunando. Créanme que salen bien rápido, va muchísima gente. Nosotros fuimos ya cuando fue para las personas mayores de 60 años y era una fila enorme, pero avanzaba rapidísimo. En cosa de una hora máximo ya estábamos vacunados. Y ahora están vacunando a la población de 40 a 59 años. A partir de hoy, mañana y pasado mañana, pueden ir a vacunarse para su tercera dosis. Si se quedaron personas de la tercera edad que la vez anterior no acudieron a vacunarse, pueden ir ahora también. Y es más rápido todo si llegando llenan un papelito ahí donde les pregunta nada más. En internet está disponible. O ahí les dan una hoja donde rápidamente ponen ustedes los datos de con qué vacunas se vacunaron, cuándo se vacunaron, y rápidamente ponen su nombre y rápidamente salen. Créanme, una hora máximo es la fila. Entonces, hoy, mañana y pasado mañana, la tercera dosis para la población de 40 años a 59 y también para los demás de 60 que no asistieron en la ocasión anterior. Sí. Y eso, amigos y amigas, recordándole que si usted ya en este momento está vacunado, incluso con este refuerzo, pero si ya si ya está contagiado con el virus, ¿sí? Es casi seguro que 2 o 3 días después de que se vacune, 4 días después, le vayan a surgir los síntomas de la COVID. Entonces, tenga esto siempre presente. No es finalmente tampoco culpa del gobierno el que finalmente se puso usted la vacuna de refuerzo y de cualquier forma le dio el coronavirus, la enfermedad. Lo cierto es que debemos tomar esa conciencia y bueno, por favor, esto mejor haga la fila ahora para irse a vacunar y no vaya a ser la fila, que ya están saturados los servicios médicos en Baja California, con largas filas de personas de cualquier edad para hacerse la prueba gratuita para ver si tienen o no tienen COVID, porque ya sienten síntomas de que están enfermos. Así es. Bueno, pues con este tema va a tener que seguir dando noticia, por desgracia. Esperemos que sea cada vez en sentido positivo, que vamos saliendo de la pandemia. Por lo pronto, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio cifras un tanto alentadoras. O sea, dice, sí, está una ola más de contagios, pero ni de cerca se parece a lo que vivimos el año pasado. Usted sabe que la Ciudad de México pues está en zona conurbada con el Estado de México y tienes que verla en conjunto. Y entonces ahí en el Estado de México y la Ciudad de México se concentra la gran mayoría de la población del país y son habitantes de muchas regiones de la República. Y bueno, pues es difícil combatir la pandemia. Sin embargo, la Ciudad de México está considerada como la número 1 como ciudad, no México como país, sino la Ciudad de México como la ciudad con el lugar número 1 en cuanto a porcentaje de población vacunada. Están ahorita con la tercera dosis también, y la cifra que daba era de que están recibiendo 20 hospitalizados por día, cuando llegaron a recibir 2,000, Javier, en un solo día. Entonces dice, todavía no se compara, pero están preparándose porque saben que viene de todos modos un crecimiento de contagios. Así es. Bueno, Olga, vamos a 2 notas que nos remiten a información que ayer les dimos a conocer, que sentíamos que estaba como información previa, estaba muy bien, pero hoy se están dando a conocer datos más concretos sobre estos 2 temas que tratamos ayer con ustedes.
las ganancias de los multimillonarios, va usted a escuchar, es increíble. Y por otro lado, el tema de las remesas de nuestros queridos compatriotas que están fuera del país y que están mandando dinero a sus familiares acá en México. Así es, la pandemia nos ha dejado más población, millones de más pobres en el mundo, incluido México, por supuesto, y un puñado de ricos supermillonarios que incrementó su riqueza, sus fortunas en este año de 2021 que acaba de terminar. Las 500 personas más ricas del planeta tuvieron un año espectacular. La fortuna combinada de estos súper ricos llegó al récord histórico de 8.4 billones de dólares, una cantidad muy superior al tamaño de la economía de grandes potencias como Japón, Alemania o Reino Unido, y el Producto Interno Bruto combinado de toda América Latina. O sea, si los países estuvieran en venta, estas 500 personas más ricas podrían comprar, con la fortuna que tienen, podrían comprar Japón, Alemania, Reino Unido y toda América Latina. Qué increíble. Hola, Alicia, qué increíble. Por eso era importante dar a conocer, para ampliar y precisar todavía los datos que le dimos ayer a conocer. BBC Mundo, de nueva cuenta, amigos y amigas. Wall Street les tendió la alfombra roja con un gigantesco aumento en el mercado de valores que impulsó la riqueza de los magnates a niveles nunca antes vistos. Y tal como subieron las bolsas, también se disparó el precio de las propiedades, las criptomonedas, las materias primas y muchos otros productos que ellos controlan en todo el planeta, a pesar de ser el segundo año de pandemia, que aún mantiene a muchos países en desarrollo y sin poder levantar la cabecita en materia económica. Fue así como la riqueza combinada de estos 500 magnates escaló más de $1 billón de dólares en 2021, como si el pie estuviera puesto en el acelerador sin ninguna restricción en el límite de velocidad, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Imagínense, a toda velocidad se enriquecieron. Y no hay quien los pare. Sí. Pues es que el modelo económico mundial está diseñado precisamente para esto. Para que sean más ricos ese puñado y se hunda en la miseria a millones de seres humanos. Mire, entre los 10 magnates más ricos del planeta, el que vio el mayor aumento de su fortuna fue el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que fue el que le presentamos primero en esta serie de imágenes, con un aplastante incremento de un 75% en tan solo un año, dejando muy atrás en el rating a otros magnates como Jeff Bezos o Bill Gates. 75% creció su riqueza, su fortuna, que ya de por sí era un súper ricachón. En un año, Javier, en un año en que todo el planeta, toda la humanidad, bueno, no toda, ellos no, de ellos los que parecen dioses del Olimpo, ellos no, pero todos sufrimos la pandemia y la crisis que generó. Así es. Bueno, pues entre los 10 magnates más ricos del planeta, y como si fuera poco, un patrimonio de 273.500 millones de dólares en los primeros días de 2021, se llevó Elon Musk. ¿Quién batió entonces? Quien batió su propio récord cuando le agregó otros 32,000 millones a su fortuna para cerrar el año 2021 en 305,500 millones de dólares extras. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal? El salto se produjo luego de que se disparara el precio de las acciones de Tesla, tras el anuncio de que el fabricante de autos eléctricos lanzó al mercado 936,000 vehículos el año pasado, una marca que sobrepasó ampliamente las proyecciones de analistas. Le siguen a Musk otros súper ricos, como los cofundadores de Google, que son Larry Page y Sergey Brin, con un alza de sus fortunas el año pasado de 57 y 56% respectivamente. Completan la lista el fundador del imperio comercial de marcas de lujo LVMH, Bernard Arnault,
con el 55%, y el exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, con el 50%. En la medida que los más ricos se beneficiaron de las grandes ganancias en las bolsas, en un año en que las tasas de interés estuvieron históricamente bajas y tanto los bancos centrales como los gobiernos inyectaron mucho dinero a las economías, las personas de menores ingresos y los países más vulnerables no formaron parte de la fiesta bursátil. Y es que la recuperación del impacto económico que ha dejado la COVID-19 ha sido desigual, y mucho del crecimiento del Producto Interno Bruto que mostraron los países durante el año pasado se debe a un efecto de rebote, porque la base de comparación con 2020 pues fue muy baja, ¿no? Y por otro lado, gran parte del crecimiento de los últimos meses ha sido impulsado por factores como el consumo o el aumento en el precio de materias primas. Pero no se trata de un crecimiento productivo que muestre una recuperación más a fondo. América Latina está lejos todavía de volver a sus niveles de expansión previos a la pandemia, que en 2019 de por sí ya eran bajos. A nivel mundial, el 40% de la población más pobre aún no ha comenzado a recuperar su pérdida de ingresos debido a la pandemia, y más de 100 millones de personas cayeron en la extrema pobreza debido a la COVID-19, según datos del Banco Mundial. Pues así está ampliado este tema. El primero, Alicia, de por qué y cómo y en qué cantidad aumentaron sus ganancias estos 500 millonarios, estos superbillonarios. Es increíble, Olga, el modelo para ellos está funcionando a la perfección. Sí. Y tienen dinero como para poder sabotear cualquier intento que hagan los pueblos empobrecidos, ¿sí? ¿Sí? Y vilipendiados por la economía y la cultura de estos grandes dictadores de lo que hacia dónde debe de ir el desarrollo del mundo, ¿sí? Tienen dinero, el dinero suficiente, si lo tienen para comprar un país o varios países, si así lo decidieran, y países altamente desarrollados, no nada más Latinoamérica, el completo Latinoamérica, Olga, pues simple y sencillamente lo van a tener ese dinero, pues para desestabilizar precisamente esos gobiernos democráticos, en aras de la democracia. Bueno, y hay que estar muy pendiente de esto que dices, Javier, porque también la pandemia trae como una reacción, una movilización mayor de los pueblos, de los sectores organizados de la sociedad que están buscando modelos de desarrollo diferentes. Hoy, por ejemplo, debido a la pandemia, ya existe una conciencia en sociedades completas de que los servicios de salud no deben privatizarse. Puede haber medicina privada, pero las naciones deben tener sus sistemas nacionales de salud públicos, porque de otra manera es imposible hacer frente a la pandemia. Ahorita mismo que se está dando esta nueva oleada de pandemia, de coronavirus, con Omicron, ya en México, por ejemplo, se dispararon de nuevo los precios de las pruebas para detectar si tienes o no el coronavirus. En consultorios y farmacias particulares, ¿verdad? Así es, sí. Y el sector público es insuficiente. Fíjate, estaban realizándose tan solo en la Ciudad de México más de 30,000 pruebas diarias el año pasado, en la parte pico de la pandemia. Pero como empezó a bajar, y el personal que estaba dedicado a hacer esas pruebas se lo canalizaron a las brigadas de vacunación, pues bajaron la cantidad de pruebas, Javier, que de por sí nunca fueron tantas, a pesar de que eran más de 30,000 diarias, y ahorita ya tienen necesidad de distraer o de reclutar más personal para poder volver a hacer pruebas. Habían bajado a un mínimo de 10,000 diarias, ya lo volvieron a subir ahorita a 15,000, pero es en el sector privado, en el sector público, donde son gratuitas. Los ricachones de siempre, los abusones, los que ven la oportunidad del mercado, de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, ya salieron y ya están volviendo a cobrar cantidades
de 800, de 1000, de 1200 pesos por la prueba, y si son pruebas, la más cara, que es diferente y que requiere de otro tipo, ¿verdad?, de reactivos para realizarla, ya están costando otra vez de 4,000 a 5,000 pesos las pruebas. Hay que acordarse que llegaron a costar 10,000 pesos una prueba. Y Javier, las pruebas, por ejemplo, en el aeropuerto, para las personas que quieren viajar y tienen que hacerse la prueba en aeropuerto para demostrar que no están contagiados, ahí les están cobrando hasta 3,500 pesos por la prueba. Total, de nueva cuenta, ese viejo refrán popular en México se hace realidad. A río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, ese es el primer tema sobre el que quisimos insistir el día de hoy, Olga Alicia, porque son sin duda alguna los signos de los tiempos en nuestro planeta. La segunda, y esto es particularmente importante para México, es que hoy el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, pues está todavía profundizando en este tema de lo que ayer mismo les estábamos diciendo. Fíjese que reconoció el presidente mexicano que las remesas de nuestros paisanos en el extranjero nos sacaron del hoyo. Así es, dijo que estas remesas que entraron al país en 2021 permitieron a México salir del hoyo que generó la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria de COVID-19. Así lo afirmó el presidente este miércoles, de acuerdo con la información difundida por la Presidencia de la República. Durante noviembre del año pasado, las divisas que entraron a México ya habían sobrepasado los 50,000 millones de pesos, Javier. Claro. Andábamos en 36,000 millones antes de la pandemia. 42. Ajá. Y ahora. Bueno, pues en total, el año pasado vamos a registrar, ya cuando se haga toda la sumatoria, 51,634 millones de dólares. Así lo que significa un incremento con relación al año 2020. Estamos hablando como de 1,209,000 millones de pesos en la suma de ambos años, en lo que significa esta cantidad de 50,634 millones, es más de 1,209,000 millones de pesos. Es el equivalente, Javier, como una sexta, casi una séptima parte de todo lo que es el presupuesto que va a utilizar el gobierno federal en 2022. Pues ahí está, Olga Alicia, para empezar estas precisiones importantes. De acuerdo con esta nota de Emanuel Carrillo, precisamente de la revista Force México, agregó el presidente: esto es lo que aportan nuestros paisanos, los héroes, las heroínas. Esto significa, con relación al 2020, un incremento del 27%, hablando en términos beisbolísticos. Esto es lo que nos sacó del hoyo. De acuerdo con el Banco de México, los capitales recibidos durante el penúltimo mes del año sumaron 4,665 millones de dólares, 37.7% más que en el mismo mes de 2020, después de que en octubre alcanzaron la cifra histórica récord de 4,819 millones de dólares. El envío de remesas se ha convertido en uno de los principales ingresos en México, que en el año 2020 sufrió un descalabro económico del Producto Interno Bruto, el cual cayó un 8.5% debido a la crisis por la pandemia del coronavirus. El número de transacciones se elevaron un 19.8% interanual a 11.6 millones, mientras que el monto promedio de operación se colocó en $401, un 15% más que un año antes, informó el Banco Central. Yo nomás quiero mencionar una cosa sobre este tema, lo hice para eso ya cerrar de momento este tema. Fíjate que hay que también mencionar que este increíble aumento, extraordinario, alentador y benéfico aumento en el monto de las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero a nuestro país, ha sido de alguna forma muy criticado por por quienes en este país por los opositores dicen ser oposición, efectivamente.
Y desafortunadamente lo manejan de una manera así muy, muy grosera, muy pobre, como siempre lo han estado haciendo. Sus argumentos realmente han sido prácticamente nulos, pero fácilmente dicen, no, lo que pasa es que muchos de esos recursos los están enviando fuentes criminales. Sí, Sí, no, Gabriel Orona, el producto del analista, narcotráfico, uno de los las analistas que ilícitas. tiene, ajá, Gabriel Orona, amor, ya sabes quién es. Sí, 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 de Aristegui Noticias. También mencionan dentro de esta forma de desacreditar este esfuerzo extraordinario de millones de mexicanos, ¿sí? Diciendo que es dinero, ¿sí? Que están recibiendo familiares del número extraordinario también de mexicanos que han tenido que salir del país por las condiciones en las que se encuentra actualmente la economía y la política mexicana. O sea, diciendo, esto lo propició el mismo gobierno y, bueno, de alguna forma ese dinero se incorpora también, ¿sí? Estamos hablando de académicos, estamos hablando de artistas, estamos hablando de investigadores que han tenido que salir supuestamente en esta fuga de cerebros. Cosa que ha sucedido desde el año del caldo. ¿Quién sabe cuándo, Galicia? Y nunca se había visto un repunte de esta naturaleza. Total, los argumentos que se manejan realmente reflejan el nivel tan bajo de argumentación, pero también de honestidad sí. de esta clase política tan despreciable que se dedica a criticar cosas que son tan extraordinarias y que, como dijo Andrés Manuel López Obrador, lo que ya habíamos dicho nosotros el día de ayer, que gracias a esas remesas, pues la economía mexicana está saliendo poco a poco de ese hoyo. Sí, y son analistas, Javier, que no conocen a la gente. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Ni siquiera conocen las economías, cómo funcionan. Aunque tengan títulos de Harvard y aunque trabajen en las mejores instituciones de investigación científica y académica del país. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque nunca, bueno, todo lo que vaticinaron ellos cuando empezó la pandemia y sabían que se iba a venir una crisis económica sobre México y sobre el mundo, esperaban que en caso de México fuera una catástrofe absoluta. Y ayer hablamos de la estrategia que siguió el gobierno como una de las más adecuadas que pudo haber seguido, que fue apoyar, inyectar recursos a la población de menos recursos para fortalecer el mercado interno. Pero también, Javier, no contaron, hubo mucha gente, entre ellos la Denise Dresser, por ejemplo, que decían que iban a regresar a México miles, cientos de miles de migrantes, de indocumentados, porque se iban a quedar sin empleo en Estados Unidos. Y pues no les iba a quedar otra más que regresar a México con sus familias, con una mano adelante, otra atrás y con el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Y a profundizar la crisis. No contaban con que los empleos de los mexicanos, como los de muchos migrantes, serían considerados empleos esenciales en Estados Unidos. Y mientras muchos trabajadores de Estados Unidos tuvieron que paralizar sus trabajos durante la pandemia, los inmigrantes siguieron chambeando día con día, especialmente los que trabajaban en el campo, Javier. Claro. Y entonces se convirtieron como nunca valorados como esenciales. Y aunque sea un término que lo utilizaron en la economía, ellos con mucho orgullo dijeron, ajá, ahora sí saben que nos necesitan, ¿verdad? Pero también nosotros los necesitamos este salario. Eso es lo que no conocieron los profundos, sesudos análisis de estos intelectuales mexicanos. Otra cosa que no conocían era la capacidad enorme de un trabajador pobre, ¿verdad?, que va a un país ajeno a sufrir, a trabajar mucho y vivir en condiciones difíciles para mandar dinero a su familia. Y por eso cuando Andrés Manuel López Obrador les hace un llamado y les dice, ayúdenos, el dinero que mandan a su familia es fundamental para que no caiga ni su familia ni el país entero en crisis. Es un aliento que les dio el presidente mexicano a los migrantes, este reconocimiento constante
calificándolos de héroes, de heroínas, es un aliento constante para decirles, ustedes son muy valiosos, no solamente son trabajadores esenciales en Estados Unidos, son un pilar de la economía mexicana. Son héroes. Son un pilar, sostienen gran parte de la economía de nuestro país y ayúdenos, no dejen de ayudar. Y este estímulo resultó llegó tan hondo a los migrantes que yo te aseguro que muchos de ellos todavía se apretaron más el cinturón en Estados Unidos para estar mandando a su familia. Este es el resultado, Javier, también de tener un presidente que conoce a la gente, que conoce sus sentimientos y sabe que los mexicanos en general, ¿verdad? No ven solamente por sí mismos, no están en este egoísmo del que hablábamos hace rato, sino que siempre se tiene todavía la idea de que vives y trabajas para sacar adelante a tus seres queridos. Y esto persiste todavía como un valor fundamental en los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, se mencionaba por último un dato también muy interesante que maneja en una columna, amigos y amigas, que está en Cuatro Vientos, que se las recomendamos ampliamente, Utopía, así se llama la columna, de nuestro queridísimo colaborador y amigo Eduardo Ibarra Aguirre. Somos primos. Bueno, quizá. Pero en donde destaca también un hecho que no nos han dicho, que no conocíamos, solo Alicia, muy interesante esta información que proporcionó. La cantidad de remesas, amigos y amigas, al terminar este año, que va a ser poco más de 51 mil millones de dólares, ¿sí? Equiparan ya entonces en este rubro de las remesas que envían los connacionales de un país a sus países de orígenes, a su país de origen, nos colocó ya en el segundo lugar a nivel mundial, ¿sí? De sostenimiento de las economías nacionales, ¿sí? Después de China. China es el primer lugar en el manejo y en la recepción de remesas de sus connacionales que trabajan fuera de su país. Y esto obviamente nos lleva a comprender por qué en este momento las remesas son fundamentales de los mexicanos para el sostenimiento de esta economía que como que está queriendo reactivarse aquí en nuestro país. Y que las remesas, no hay que dejar de señalarlo, son apenas uno de varias políticas públicas que se han implementado en este gobierno para enfrentar este tema de la pandemia, que ya nos llevaría un programa también completo. Vamos a ver si en un momento determinado podemos también sugerírselo a alguno de nuestros colaboradores, Olga, para que hablemos de cómo se sostiene la economía en México y en los cuales juega un papel fundamental este tema, este asunto de las remesas, entre otras muchas cosas que se han implementado para que el país no se les cayera a esta administración federal, ¿sí? Pese a todos los agoreros del fracaso de la destrucción de este país que estaban pregonándola cuando arrancó el tema de la pandemia. Y cuando vieron, Galicia, que la economía no se caía como habían ellos pregonado, como ellos habían anunciado, entonces comenzaron a desprestigiar, a tratar de desprestigiar las políticas públicas, ¿sí? Que se tomaron precisamente y que se continúan vigentes para evitar que el país cayera y que pues ya ellos estaban saboreando como el ratón el queso, ¿verdad? Sí. Decían, híjole, con esto se le va a venir el mundo encima a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, y desde ahí vamos entonces a generar desconfianza y vamos finalmente a hacer vamos a ver los grandes resultados en la elección del año 2021. Va a tronar como ejote el presidente. ¿Qué sucedió? Y Javier, pues no, ya sabes qué sucedió. Sí. Pero nada más para cerrar el comentario que quería hacerte y que te estaba indebidamente interrumpiendo, cuando tú mencionaste a estos analistas que dicen que el dinero que llega es que no es dinero bien ganado, que es dinero del narcotráfico que entra a través de las remesas. Bueno, pues de acuerdo con la cantidad de mexicanos que hay trabajando en Estados Unidos como migrantes, con o sin documentos legales, sean indocumentados o ya tengan allá su residencia, pero que se fueron como migrantes a trabajar. De acuerdo a la cantidad de mexicanos que se fueron, Javier,
El promedio de lo que envían es de $400 mensuales a sus familias en México. Eso te da una cantidad de 8,000 pesos, más o menos, en pesos ya traducido a pesos mexicanos. Y pues es es una cantidad realmente moderada, aceptable de acuerdo a lo que gana trabajando una persona allá, lo que tiene que gastar allá la persona para sostenerse y lo que puede mandar a su familia. Entonces puede mandar unos 8,000 pesos mensuales en promedio. Por operación. Entonces, si te fijas, Javier, en realidad las cifras son correctas. Pero lo quiero subrayar de esa manera, el promedio de $400 mensuales, que están enviando, porque aprovecho para mencionarles a ustedes que hemos seguido, sobre todo yo, Javier no tiene esa paciencia, hemos seguido paso a paso los programas de análisis, como los de Aristegui Noticias, las mesas de análisis, y puedo afirmar... No tengo ese estómago. Sí, puedo afirmar con toda contundencia y con pruebas en la mano de que una de las mesas de analistas más rabiosos, ¿verdad?, es la de los miércoles. ¿El día de hoy? Y principalmente el analista que se llama Gabriel Orea, que lo estábamos escuchando y hemos visto Gabriel Orona. Ahí participan Alfredo Figueroa, quien fue consejero electoral y fue asesor de campaña de Ricardo Anaya en 2018. Participa Gabriel Gabriel Orona, que él fue fiscal en Hacienda, Javier, y participa desgraciadamente la periodista Anabel Hernández, que como investigadora del narcotráfico y los libros que llegó a publicar fueron muy buenos, pero como analista política deja mucho que desear, y son de las peores mesas que he visto en mi vida, Javier, pero los análisis más rabiosos, sin duda alguna, que rayan así en el odio, en la víscera total, es el de Orona, ¿verdad? El de Gabriel Orona, que siempre está, cuando se habla de las remesas, siempre está ofendiendo, insultando, tan solo con decir que es dinero del narcotráfico, el esfuerzo de estos cientos, miles de trabajadores mexicanos que están de veras pasándola difícil, trabajando como nunca para poder sostener a sus familias en México. Y lo digo como hija y hermana de muchos migrantes, como de mi familia, tíos, sobrinos, hermanos, mi propio padre, que durante su vida se han ido a trabajar a Estados Unidos. Ahorita mismo tengo preso por intentar pasar a Estados Unidos a un queridísimo sobrino, que es un hombre bueno y trabajador, honrado, y que ha hecho hasta lo imposible por sacar adelante a su familia. Por eso me revienta, Javier, cada vez que oigo un análisis de Gabriel Orona. Pero mira, Olga, y con esto termino, así de fácil. ¿Qué puedes pedirle a un personaje que estuvo trabajando en el gobierno de Felipe Calderón, un presidente, ¿sí?, que dijo que los dos estudiantes universitarios, bueno, del Tecnológico de Monterrey, allá en Monterrey, que fueron asesinados por militares, o Galicia, ¿sí? Así que, haz de cuenta, en un asesinato en caliente prácticamente, sí, porque supuestamente eran presuntos narcotraficantes que estaban huyendo de la acción de la justicia calderoniana, ¿sí? Y que lo que salió a decir al día siguiente, o 2 días después, cuando se levantaron las protestas por parte de los familiares y algunos muchachos del mismo tecnológico, diciendo que estos muchachos eran estudiantes ejemplares, Felipe Calderón salió a decir que no, que esas dos personas que cayeron abatidas en un enfrentamiento a tiros contra los militares, ¿sí?, eran narcotraficantes. O sea,
Para que nos demos una idea, Galicia, cómo aquí en nuestro país, ¿sí?, se emiten esos juicios sumarios sin que exista razón, ni investigación, ni información de fondo que, pues, eviten este tipo de juicios sumarios. Y efectivamente, Orona, cuando dice que ese dinero es producto del narcotráfico, el que está llegando a nuestro país, pues se pone en la misma situación y en la misma calidad moral de personajes tan nefastos como Felipe Calderón y José. Bueno. Sí, nada más corregir el nombre, es Gabriel Reyes Orona. Reyes. Y fue procurador fiscal de México hasta el año 2001, Javier. Y por cierto que, bueno, hay notas que ya después las vamos a investigar porque fue acusado por la Fiscalía de actos de corrupción a través de una empresa que creó para triangular dinero, para enviar dinero a campañas del PRI. Bueno, amigos y amigas, bueno, para esta altura del día, que ya, bueno, aquí en Baja California son la 1 de la tarde, precisamente, por lo cual yo creo que sería bueno comenzar a darle más rapidez a nuestro trabajo. El día de hoy, amigos y amigas, pues de seguro usted ya sabe que la Fiscalía General de la República de nuestro país, pues acaba en la mañana de presentar ya una acusación penal en contra de Emilio Lozoya Austin y la mamá de Emilio Lozoya Austin, ¿sí?, por asociación delictiva, lavado de dinero, les voy a poner aquí el personaje del que estamos hablando, y presunto cohecho, según se confirmó por fuentes judiciales, ¿sí?, por parte de la Agencia de Información EFE. Sí, de hecho, la Fiscalía ya está solicitando una condena de prisión de hasta 39 años para Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la está acusando de estos delitos que acabas de mencionar, Javier: asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho. El escrito de acusación fue presentado ante un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México y en un plazo máximo de 5 días se debe informar a la defensa, que a su vez procederá con el descargo de pruebas. Bueno, hay que recordar que está preso Emilio Lozoya después de haber gozado pues varios meses, yo creo que el año, Javier, de estar detenido y disfrutando de los beneficios de testigo protegido, acogido al criterio de oportunidad, pero al parecer no reveló la información suficiente como para seguir en libertad. Ya no solamente está en prisión, sino que se está pidiendo una de las condenas más grandes a las que... Sí. Precisamente la Fiscalía consideró que debido al nivel jerárquico que tuvo Lozoya dentro del gobierno cuando dirigió la estatal Petróleos Mexicanos, esto del año 2012 al 2016, se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los 3 delitos que se le están imputando. Así es, y esto resulta después de 1 año y medio de proceso y fallidas negociaciones para llegar hasta el momento a un acuerdo reparatorio del daño. Además, según medios locales, la Fiscalía de la República también pidió una pena de 25 años por 2 delitos, entre estos asociación delictiva, para la madre de Emilio Lozoya, para Hilda Margarita Austin. Mire, Emilio Lozoya fue arrestado a comienzos del año 2020 en España y fue extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía General de la República a cambio de inculpar a otros políticos en México. Pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cuando cenaba muy tranquila y alegremente en un restaurante de México en la ciudad. Allá ¿qué era? Estaba cenando un pato... Pato al orange. Pato Pekín. Pato pequinés. El que fuera director de la petrolera estatal durante el gobierno de Peña Nieto está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto. También se le acusa de haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, quien es dueño de Altos Hornos de México, una empresa así, a cambio de sobornos. Por el caso de agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar
50 millones de dólares en un primer desembolso como acuerdo de reparación. Tendría que pagar un total de más de 200 millones de dólares. Y bueno, y es que Lozoya, amigos y amigas, es fundamental precisamente para que se pueda profundizar en la investigación y citar a declarar y posiblemente presentar ya denuncias penales en contra de estos otros dos personajes, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, precisamente, que decían que era realmente el presidente de México, el exsecretario de Hacienda, y también estuvo ¿en qué secretaría? ¿En la CEDESOL? Relaciones Exteriores sí, y Hacienda, Javier, nada más. Luis Videgaray. Luis Videgaray, ahí está. Bueno. Vámonos a la octava nota, amigos y amigas, rápidamente. Fíjense que la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial están trabajando ya en la elaboración de un paquete de inversión público-privada, y esto lo dio a conocer el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. Así es. Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada, y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial, dijo López Obrador, quien se reunió ayer martes en el Palacio Nacional con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y adelantó que la reunión fue para avanzar en la creación del paquete de inversión público-privado para el presente año y venideros. Dijo, en unos días más se van a hacer la presentación de esta propuesta. Ya están avanzando y es una propuesta de inversión conjunta, agregó el mandatario, y adelantó que esta no es la única iniciativa para el desarrollo del país, pues se debe de tener muy presente que se mantiene una relación económica muy activa a través del Tratado de Libre Comercio norteamericano. Esto es fundamental, subrayó el presidente, para que sigan llegando inversiones a México y se siguen creando empresas para el fortalecimiento de la integración económica con América, de toda América del Norte. Esto es muy importante, Alicia, que se dé a conocer, porque de alguna forma también viene a precisar que las relaciones todavía con la iniciativa privada, yo creo que es la mayoría del sector empresarial en México, continúa bien, continúa dándose y continúan generando ese tipo de acuerdos. Yo creo que en realidad es esta cúpula de supermillonarios que han manejado el país a su antojo con los gobiernos del PAN y del PRI, que finalmente son los que realmente están tratando de poner algunas piedritas o unas piedrotas en el camino de Andrés Manuel López Obrador, pero a final de cuentas, Alicia, se tienen que sentar. Les ha ido bien también. Se tienen que sentar porque les ha ido muy bien también. Sí, lo que yo estaría muy pendiente, Javier, es, creo que es la primera vez en los 3 años en que va a impulsar obra a través de asociaciones públicas privadas. Vamos a ver cómo se aplican, porque en el caso de Baja California fue terrible la manera en que se comprometieron los recursos públicos por décadas completas, y sin que realmente las empresas privadas pusieran mayor cantidad de la inversión. Realmente salía todo del sector público, hasta el primer crédito con el que empezaban los privados, lo sabemos a ciencia cierta con el caso, por ejemplo, de la planta desalinizadora que se construyó aquí en Ensenada. Pero hay que seguir de cerca, Javier, este procedimiento, esta fórmula de asociación pública-privada a la que ha sido renuente el presidente López Obrador. Durante 3 años creo que no hay una sola obra que se haya realizado bajo esta fórmula. Y un último comentario sobre esto, Alicia. Que quede claro, amigos y amigas, lo hemos dado a conocer aquí siempre, desde que empezó también esta administración, y que comenzamos a conocer que año tras año se crean este tipo de programas y se dan a conocer en las primeras semanas del mes del año nuevo, ¿sí? Y que forman parte de una estrategia nacional de obra pública en donde participaron en su elaboración todos los sectores y todas las cámaras del sector empresarial, Olga, con el gobierno federal. Es un proyecto que se dio a conocer a finales del año 2019, ese programa de obras a nivel sexenal. Y ahora, año con año, se están haciendo los ajustes. Para el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, así es, que formaron parte del Plan Nacional de Desarrollo, estas inversiones privadas, sí, específicamente del sector privado.
obras que ellos pues así se realizan. Maya, por ejemplo, una parte de esa, claro que sí. Y que están diciendo, ojalá, yo le entro, yo hago negocio contigo, vamos sacando este tipo de proyectos, estas mega obras. Y lo que sucede ahora es simple y sencillamente ajustarlo. Porque como ayer los dimos a conocer, muchas de las obras que se programan en el 2019, en el 2020 o en el 2021 quedaron fuera. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias que está viviendo económicas el país. Así de sencillo, así de fácil, ¿sí? Pero al momento en que decimos, ok, vamos a renegociar esto, vamos a ver qué realmente sí podemos hacer, se ponen de acuerdo, amigos y amigas, se ponen a negociar y llegan a acuerdos. Eso es lo que va a suceder en este caso para ver qué obras se realizan en este año en particular. Sí. Vamos a ver cuánto nos corresponde a Baja California del plan original, ¿eh? Así es, Javier. Y bueno, a lo mejor ahí entra el tren que estabas mencionando. El de ayer, el de Tijuana, el suburbano Tijuana. Una APP. Bueno, vamos a terminar precisamente con una nota que tiene que ver con el terruño, con Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda restituyó la patente de notario a Ricardo Padilla, que le revocó sin un procedimiento apegado a ley el gobernador Jaime Bonilla Valdés el 19 de noviembre de 2019. Bueno, Jorge Heras, periodista de Lindero Norte, portal acá en Baja California, portal periodístico, agrega también que Ávila Olmeda acató el amparo 1229/2019 que otorgó el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el cual protegió los derechos de Padilla, hijo de la Procuraduría de Justicia del Gobierno, de la Procuradora, perdón, sí, de Justicia en el gobierno de Francisco Vega, el último gobernador panista acá, y quien además se desempeñó como director del Archivo de Notarías. Este lunes 3 de enero fue publicado en el periódico oficial de Baja California el acuerdo de la gobernadora que deja insubsistente la revocación de la Notaría 18 de Mexicali, ubicada en la delegación González Ortega. Una de las primeras acciones jurídicas que realizaron Jaime Bonilla Valdés y su secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fue revocar 4 patentes de notario de 5 que otorgó el gobernador Francisco Vega en el último bimestre de su administración. Y solo quedó vigente la de un familiar del exgobernador priista Jicotenca Leiva Mortera, quien fue mentor político del morenista. El argumento del gobierno morenista fue que se registraron irregularidades dentro del proceso de asignación, ya que no se observa el principio de igualdad y equidad establecido en el artículo 1 de la Constitución General de la República, además de combatir la corrupción y el favoritismo. Bonilla canceló las notarías 18 de Mexicali de José Ricardo Padilla Ibarra, la 19 de Javier Mayoral Murillo, la número 25 de Viviana Rubio Padilla, la 26 de Rafael Angulo Cebreros y la 27 de Javier López López. A pesar de que sí fue irregular la entrega de notarías de Kiko Vega, especialmente porque los aspirantes no contaban con experiencia notarial, lo cual se notó en la prueba oral que le hicieron al hijo de la exprocuradora panista, y porque el exgobernador panista incumplió su palabra con el Colegio de Notarios, con quien se comprometió a no asignar de manera directa y opaca la entrega de patentes, el exsecretario general de Gobierno, el doctor en Derecho Constitucional, Amador Rodríguez Lozano, nuevamente cometió un error de procedimiento y hasta una posible pifia jurídica al no revocar las notarías quiquistas, panistas, mediante una acción de lesividad. Pues ahí está también una información bien interesante y una más que se le cae a este personaje, Galicia, por mal hecho. En este caso fue por mal hecho, cosa que también lo vimos en muchas de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se le vinieron abajo, ¿sí? que se le concedieron en contra de su gobierno a quienes promovieron estas acciones por Galicia, simple y sencillamente por gandallones y por mal hechos. O sea, por corruptones. Por lo mínimo. Y no hay que olvidar que para eso contaron con la autorización, la anuencia de 2 congresos. Diputaditas y diputaditos, ¿verdad? Que en agradecimiento por la curul
Ajá. Porque piensan que la curul se las dio Bonilla, sí, ¿no? Claro, claro. Pues le cumplieron a Bonilla todos sus caprichos y ahora ahí están. Ahora son enemigos de Jaime Bonilla. Bueno, Javier, no sé cómo tienen cara, de veras, cómo tienen cara para salir todavía a decir que son totalmente afines y congruentes con los principios de no robar, no mentir, no traicionar. Y ahí van haciendo campaña, haciendo ronchita y haciendo que crezcan sus ambiciones políticas a más no poder. Amigos y amigas, con esto damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar hasta acá, hasta este momento, después de más de una hora que tuvimos de programa, 1 hora con 49 minutos. Muchísimas gracias. Si le gustó el programa, compártalo. Muchas gracias también por participar con sus comentarios. Hemos estado observando que les gusta nuestro programa de noticias. Muchísimas gracias. Esperemos contar de nueva cuenta con su presencia aquí en Cuatro Vientos, la plataforma 4B TV, el día de mañana, después, sí. o vamos a tener a Jesús Sosa. No sabemos todavía. No sabemos todavía. Bueno. Quizá hagamos nuestro programa. Posiblemente. Hasta mañana. Hasta pronto. Que descanse. Buena tarde y muy buen provecho.